¿Sabes orar? Si crees en Dios y acostumbras ir a una iglesia, lo más seguro es que respondas que sí sabes orar. Sin embargo, con este mensaje te voy a comprobar que ni tú ni yo sabemos orar. Y mira que yo asisto a la iglesia desde hace más de 20 años. La oración ha formado parte de mi vida desde muy pequeño. ¿Cómo es posible hacer algo por más de 20 años y aún no saber hacerlo bien? Porque la oración es algo mucho más profundo de lo que te imaginas. Y te lo voy a demostrar. Después de este mensaje entenderás que necesitas aprender a orar. Hola, ¿cómo estás? Soy Roberto Martínez y estoy feliz de poder compartir contigo esta reflexión. Quisiera dedicar un momento para pedir la dirección de Dios. ¿Me acompañas? Oremos. Bendito Padre Celestial, alabado seas. Agradecemos el poder meditar en tu santa palabra. Suplicamos, nos dirijas y nos des sabiduría. Llénanos de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 11 versículo 1 dice lo siguiente: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Vamos a analizar este pasaje de abajo para arriba, es decir, vamos a empezar con la última frase y vamos a terminar con la primera frase, o sea, al revés de como lo acabamos de leer. En ese orden, lo primero a mencionar es que Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos a orar. Ahí dice: enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Se está refiriendo a Juan el Bautista. No puede ser Juan el apóstol porque él no tuvo discípulos. Más bien, él fue un discípulo. El único Juan en la Biblia que tuvo discípulos fue Juan el Bautista. Y la palabra discípulo significa alumno. Es decir, Juan el Bautista tenía sus alumnos y él era el maestro que les enseñaba. Y una de las cosas que les enseñó fue cómo orar. No sabemos en cuánto tiempo les enseñó, no sabemos cuántas lecciones, cuántas clases tuvieron que tomar esos alumnos, cuántos exámenes tuvieron que aprobar hasta que por fin aprendieron a orar. Lo que sí sabemos es que aprendieron porque Juan el Bautista les enseñó. Quiero mostrarte la importancia de aprender a orar. Para eso te voy a contar una historia de alguien que en verdad aprendió a orar. Un hombre estaba muy enfermo. Su hija pidió al pastor que lo visitara. Cuando el pastor entró en la habitación, vio que estaba puesta una silla al lado de la cama donde el hombre estaba acostado. Le preguntó si esa silla era para él, y el hombre le contestó que no, y le pidió a su hija que trajera otra silla para el pastor. El pastor se quedó extrañado porque nadie estaba ocupando la silla. ¿Por qué pide que traigan otra? Y se queda pensando: pobrecito, ya está en las últimas, ya no coordina bien las ideas. En México decimos: ya no le llega agua al tanque. Cuando la hija trajo la otra silla, el pastor se sentó, todavía rascándose la nuca, preguntándose por qué el hombre tenía esa silla si no era para nadie. Y entonces el hombre le explicó: Pastor, me he pasado toda mi vida sin saber cómo se debe orar. Escuché muchas veces en la iglesia que debemos orar, pero nunca cómo hacerlo bien. Por eso casi toda mi vida descuidé la oración. Hasta hace unos 4 años, hablando con mi mejor amigo, me enseñó que la oración es como las pláticas que él y yo siempre hemos tenido. Me dijo además que a él le había ayudado poner una silla e invitar a Jesús a sentarse a su lado y a través de la fe tener la seguridad que Jesús está ahí con él. Decidí poner en práctica este método y me gustó tanto que desde hace 4 años platico con Jesús en la silla por alrededor de 2 horas diarias. Así que esta silla no es para usted porque es para Jesús. El pastor le dijo que era excelente lo que estaba haciendo y lo animó a continuar de esa manera. 2 días después, la hija llamó al pastor para decirle que su padre había fallecido y le contó que antes de morir, la había llamado a la habitación para decirle cuánto la amaba
y le dio un beso. La hija salió a unas compras y cuando regresó lo encontró sin vida. Pero lo extraño fue que no estaba en la cama, sino que había bajado para recostar su cabeza en la silla que estaba al lado. La hija, que no había escuchado la conversación del pastor y su padre, le preguntó por qué él había hecho eso. El pastor le explicó y le dijo: ojalá todos podamos morir de esa forma. ¿Y tú? ¿Será que estás listo, lista para morir así? Este hombre estuvo listo porque en verdad aprendió a orar. Cuando aún no aprendemos a orar, utilizamos la oración para cosas egoístas. Tratamos a Dios como un Santa Claus que nos va a dar todos los caprichos que le pidamos, o como un extinguidor. ¿Sabes para qué es un extinguidor? Un extinguidor está en un edificio y nadie lo pela. Nadie le presta atención hasta que ocurre un incendio. Y está bien, porque para eso es el extinguidor, para un momento de emergencia. Pero Dios no es un extinguidor, y cuando aún no sabemos orar, tratamos a Dios como un extinguidor, lo buscamos, lo procuramos, le hablamos solo cuando hay un incendio en nuestra vida. Solo oramos para pedirle cosas, solo oramos para cumplir nuestros caprichos personales. A un primo le pidieron cuando era niño que orara por los alimentos. Y en la oración, en vez de orar por la comida, pidió que le regalaran el juguete que tanto quería. Y esto parece un chiste, es algo inocente, porque simplemente es un niño pidiéndole a Dios que le den un juguete. Pero hay casos como el de un pastor que estuvo 33 días en una cueva ayunando y orando para que Dios le diera un Lamborghini. El plan era durar 40 días como lo hizo Jesús, pero en el día 33 un amigo fue a buscarlo e hizo que regresara porque estaba a punto de morirse de hambre. Este es un caso extremo, pero aunque sea en menor grado, podemos estar cayendo en la oración egoísta. Si nunca oras por tus enemigos, aún no sabes orar. Si nunca oras por tu pastor, aún no sabes orar. Si un pastor no ora por sus ovejas, aún no sabe orar. Si pides más para ti que para los demás, aún no sabes orar. Puede que tengas 50 años en la iglesia y no saber orar. Y es lo que pasó con los discípulos de Jesús. Ellos pensaban que sabían orar, pero en ese momento se dieron cuenta que no sabían. Y van con él y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Es interesante porque los que están pidiendo que se les enseñe a orar son judíos. Toda la cultura judía está impregnada de oración. Desde tiempos remotos, los judíos han vivido orando. Es algo que traen en las venas y en sus tradiciones. El que judíos estén pidiendo que se les enseñe a orar es como si un mexicano pidiera que le enseñen a comer chile, o como si una mujer pidiera que le enseñen a comprar. Eso no tiene lógica. Nunca vas a ver a una mujer pidiendo que le enseñen a comprar, porque ellas son las que más saben hacer eso. Y si los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñe a orar, es porque se dieron cuenta que no sabían. Si alguien te dice: enséñame a escribir, quiere decir que no sabe escribir, por eso te está pidiendo que le enseñes. Si alguien te dice: enséñame a conducir, es que no sabe conducir. Y si los discípulos le están pidiendo a Jesús que les enseñe a orar, es porque de alguna manera se dieron cuenta que no sabían orar. Aunque eran del país que más ora en todo el mundo, no sabían orar. Eso me pasó a mí. Yo empecé a asistir a la iglesia desde los 4 años. A los 10 me bauticé y empecé a tener pequeñas participaciones. A los 13 empiezo a predicar y a componer cantos. A los 14 entro al coro de la iglesia y aprendo a tocar la guitarra. Toda mi vida fue la iglesia. Sin embargo, nunca pude durar 10 minutos orando. Oraba, sí. Lo primero al despertarme, lo último antes de dormirme, pero nunca practiqué la oración como plenamente
se debe practicar. ¿Y cómo es Dios? Que a pesar de que no sabemos orar, escucha y atiende nuestra oración deficiente. Creo que muchos de los que escuchan estas palabras pueden testificar que Dios ha escuchado y ha respondido sus oraciones. Yo estudié teología en un seminario de Cuba y ahí pasé por una situación muy difícil, al punto que estaba por dejar mis estudios. Pero yo estaba seguro que Dios me había llamado a estudiar teología en Cuba y eso me detenía de irme. La situación era muy difícil, así que decidí orar. Es lo único que nos queda cuando humanamente no se puede hacer nada. Ahí fue cuando empecé a aprender un poco a orar. No digo que ya sé todo sobre la oración, pero empecé a aprender cuando pasé por esa situación difícil y mi única salida fue orar. Todos los días, de 9 a 11 de la noche, me subí a la azotea del departamento donde vivía con 5 compañeros. Y allí, en un suelo roñoso, me arrodillaba para orar 2 horas. ¿Sabes que no recuerdo ni una sola vez que las rodillas me dolieran? 2 horas arrodillado en un suelo rasposo. Nunca me dolió. Quizás porque el dolor emocional y espiritual que sentía era más grande que cualquier dolor físico. Así estuve durante meses. A veces subía no a las 9, sino a las 8 de la noche, y esas veces no eran 2 horas, sino 3. Y te puedo decir que todos los días subía con tristeza en mi corazón, pero después de 2, 3 horas, bajaba sonriendo, feliz, contento, porque había estado en la presencia del Señor. ¿Cuánto necesitamos aprender a orar? Si el mismo Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales manchados por el pecado, deberíamos sentir la necesidad de orar? Los discípulos sintieron esa necesidad de aprender a orar y van con Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar. La pregunta es, ¿por qué sintieron la necesidad de aprender a orar? ¿Cómo se dieron cuenta que no sabían orar? Lo dice el mismo versículo que estamos estudiando. La primera frase dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. La clave es que vieron a Jesús orando y él sí sabía orar. A todos nos ha pasado que pensamos que sabemos cantar hasta que escuchamos a alguien que en verdad sí sabe. Así pasó con los discípulos. Cuando vieron a Jesús orando, dijeron: con que así se hace, y no sabíamos. Ahora, yo creo que algo muy especial tuvieron que haber visto los discípulos para reaccionar de esa manera. Algo como lo que pasó con Jesús cuando se transfiguró, que sus vestidos se volvieron blancos como la luz, o como lo que pasó con Moisés, que dice la Biblia que varias veces subió al monte Sinaí y cuando bajaba su rostro brillaba. El pasaje no lo dice, pero algo muy especial vieron los discípulos, que se llenaron de necesidad de aprender a orar, se llenaron de reverencia, sus corazones se conmovieron y llegaron a entender que el gran poder que Jesús tenía para obrar grandes milagros y para vencer las tentaciones de Satanás era por sus horas de oración. ¿Ustedes creen que Jesús venció a Satanás y hizo grandes milagros por la oración? Pues no fue por la oración, fue por las horas de oración. Eso es muy diferente. No es lo mismo orar que durar horas orando. Muchos, cuando intentan orar mucho tiempo, lo que pasa es que se quedan dormidos. No sé si te ha pasado. Así como los discípulos Pedro, Santiago y Juan, que no pudieron durar ni una hora orando con Jesús. Pues a mí no me ha pasado, pero una vez en Cuba hicieron una vigilia. Y era una vigilia completa, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, 12 horas de programa espiritual, una fiesta espiritual. Y me invitaron como predicador y me dicen: mira, quedan solamente 2 sermones, el primero o el último, el de las 6 de la tarde o el de las 6 de la mañana, ¿cuál quieres? Pues obviamente, rápidamente dije: dame el primero.
Porque no es lo mismo predicar a las 6 de la tarde que 12 horas después a las 6 de la mañana. Y a un amigo, un compañero de cuarto, le tocó la última participación, el último sermón, el de las 5:30 de la mañana para terminar a las 6. Empezó el programa, yo prediqué mi sermón, todo normal, pero como a las 3 de la mañana noto a mi amigo cabeceando, ya no aguantando el sueño y todavía faltaban 2 horas, más de 2 horas para su participación. Y él nos dice, voy a ir a un departamento para orar y repasar el sermón. Se va, llegan las 5:30 de la mañana, lo anuncian para que pase ya a predicar y no apareció. Rápidamente voy a buscarlo y lo encontré en un departamento arrodillado en una silla roncando. Se había quedado dormido. Lo despierto, regreso a la banca para escuchar el programa. Él sale a predicar con los ojos rojos del sueño, con las marcas de la silla en el cachete y con la baba que sale cuando dormimos bien rico. Y no solo eso, sino que empezó a hablar con acento argentino, siendo que él es un mexicano. Y los que no lo conocían se quedaron con la duda, ¿será argentino? Porque no parece argentino. El cuerpo es de un mexicano, pero la voz es de un argentino. Estaban como Isaac cuando tocó el brazo de Jacob y decía, son los vellos, es el brazo velludo de Esaú, pero la voz es de Jacob. Estaba confundido. Así se quedaron todos cuando escucharon que empezó a hablar como un argentino. Los que sabían que es un mexicano decían, ¿por qué está hablando así? Y los que vivíamos con él en el mismo cuarto entendimos lo que había pasado. Él escuchaba mucho a un predicador argentino llamado Dante Gebel y siempre quería predicar como él y quería, así como Dante Gebel predica, él hacerlo. Y en ese momento que salió a predicar, medio dormido, empezó a predicar como ese predicador. Y cosas como esta pasan muchas veces cuando intentamos orar por mucho tiempo, porque no sabemos orar, no estamos acostumbrados a orar así. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿sabes orar? ¿Te das cuenta que no es tan fácil? Hay que mirar a Jesús orando para darnos cuenta que no sabemos orar. Míralo, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salir a un lugar desierto y orar. Míralo en Getsemaní diciendo, Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pidiendo de acuerdo a la voluntad de su Padre, aún sabiendo que la voluntad de su Padre implicaba un terrible sufrimiento para él. Contémplalo en la cruz, orando por sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y justo antes de morir diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando veamos a Jesús orando, comprenderemos que nuestra oración debe pasar a un nuevo nivel, porque el nivel de oración de Jesús fue mucho mayor que el de cualquiera de nosotros. Y meditando en esto, surgió una pregunta en mi mente. ¿Por qué Jesús oraba tanto? Si lo analizas bien, parece exagerado el tiempo que Jesús pasaba orando. ¿No podía orar menos y estar bien? ¿Por qué tenía que orar durante horas y horas? ¿Qué pasaba si oraba menos? ¿Por qué esa obsesión por orar tanto tiempo? Y surgió una respuesta en mi mente. Porque Jesús sabía los terribles sufrimientos que le esperaban en la cruz. Y la única manera de soportar tanto dolor y tan grande prueba era perseverar en oración, orar sin cesar. Y nosotros sabemos que tendremos que pasar por terribles pruebas poco antes del fin del mundo. La profecía marca que estamos muy cerca de que eso suceda. Y la única manera en que estemos preparados para la prueba final es que aprendamos a orar como Jesús. Y así como Jesús estuvo preparado para vencer a Satanás en la cruz a través de muchísimas horas de oración, tú y yo podemos prepararnos para lo que viene si aprendemos a orar de la misma forma. ¿Sabes cómo terminó la historia de los discípulos pidiéndole a Jesús que les enseñe a orar? Jesús les enseñó por 3 años y medio. Luego murió, resucitó y estuvo con ellos 40 días. Y después subió al cielo.
Dice la Biblia que después de eso fueron al aposento alto y durante 10 días se dedicaron a orar como nunca antes lo habían hecho. Habían aprendido a orar como Jesús. ¿Y qué pasó después de eso? Descendió la plenitud del Espíritu Santo sobre ellos. La iglesia de Cristo será llena del Espíritu cuando haya aprendido a orar. ¿Quieres ser parte de esa iglesia que aprenderá del Maestro cómo se debe orar y pondrá en práctica lo que aprenda? Y de ese modo se preparará para recibir la llenura del Espíritu Santo. Te invito a reflexionar en este hermoso canto. Conversar con Jesucristo a través de la oración llena el alma de alegría, trae paz al corazón. Y si tú también quisieras esta bendición gozar, donde quiera te encontrares, no te olvides de orar. Dios y Padre, inmensas gracias por permitirnos meditar en tu santa palabra. El clamor de nuestro corazón es: Señor, enséñanos a orar. Que podamos pasar horas en solemne y reverente conversación contigo. Que nos eleves al trono de tu gracia y nos llenes de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.